¿Eres de las personas que está haciendo alguna actividad en su casa o algún informe en su trabajo y que siempre aparece algún imprevisto que evita que termine lo que está haciendo? ¿Te llama tu jefe, te interrumpe algún familiar o estás corriendo de un lugar a otro, apagando un incendio aquí, apagando un incendio allá y nunca puedes terminar lo que estás haciendo y lo que tienes que hacer? Hoy hablaremos de una metodología muy fácil, muy sencilla para evitar ese cambio de enfoque constante que tenemos día a día y también para que puedas controlar de mejor manera tu tiempo. Te voy a dar 3 pasos fundamentales que tienes que realizar para empezar y terminar lo que tienes que hacer durante tu día, pero también agregar más horas y tiempos de relajación, de descanso y así también poder agregar algunos bloques extra para que puedas empezar ese objetivo que tanto quieres. Según el informe de la anatomía del trabajo del 2023, el 87% de las personas tienen que trabajar 2 horas más al día porque no lograron hacer las cosas que tenían planeadas. Al final de la semana solamente logran el 25% de las cosas que tenían que hacer. Difícil, ¿no? Generalmente lo que pasa es que tenemos tantas prioridades en nuestra cabeza que no podemos lidiar con todas. Entonces lo que terminamos haciendo es patearlas para otra semana, reprogramando tareas o, como dice el estudio, tenemos que trabajar más en nuestro día a día para poder terminar alguna de las tantas actividades que tenemos que hacer. Ya hemos desmitificado en un video anterior, que voy a dejar por aquí o por acá, que la verdad no es que no tengamos tiempo, sino que algo nos está robando ese tiempo. Entonces ahora que ya lo sabemos, podemos empezar a utilizar herramientas o metodologías que nos permitan ordenarnos con nuestras metas. Una de mis favoritas y las que más he utilizado en el último tiempo es el manejo de tiempo por bloques o time blocking. Esta herramienta o metodología lo que hace es asignar a cada tarea o cada prioridad que tú tienes que hacer en un día un bloque de tiempo específico. De tal forma que sepas en todo momento qué es lo que tienes que hacer después o qué tarea es la que viene después y no estés pensando o improvisando en tu día a día. Vamos allá con los 3 primeros pasos que tienes que realizar para utilizar el time blocking, pero la verdad que son 4 porque quiero primero darte un consejo. Entonces, paso 0, entiende que en la improvisación está el caos y el desorden. Me gusta llamarlo así porque cada vez que lo recomiendo a alguna persona cercana, a algún miembro de mi equipo o alguna persona con la que he trabajado, siempre me dicen lo mismo. Siento que si planifico de una manera tan estructurada, con esos bloques rígidos, no tengo tiempo para la improvisación, como que pierdo libertad, como que soy un esclavo del calendario. Puede sentirse quizá en un comienzo así y es justamente porque no estamos planificados que sentimos que somos como un esclavo o que podemos llegar a ser un esclavo de esta organización tan estructurada. Otro estudio de Harvard Business Review, donde se analizaba los horarios de distintos CEOs de distintas empresas, mostraba que ellos, dentro de todas sus prioridades y tantas cosas que tenían que hacer, aún así dormían en promedio 6.9 horas diarias, lo cual es bastante bueno para todo lo que tienen que hacer, y además lograban tener 45 minutos diarios de ejercicio, lo cual es genial. Y esto lo asociaban, o ellos decían que era porque tenían agendas eficientes, claras y bien estructuradas. Y si es que no las tenían, las cosas más ruidosas del día eran las que se apoderaban del horario. Y las cosas importantes, las prioridades realmente, no se hacían. Entre más tiempo pasaban en sus agendas, más tranquilos se sentían con su manejo de tiempo y menos estresados se sentían día a día. En conclusión, lo que te genera estrés y caos es justamente la improvisación, que cada cosa no tenga su horario, que es justamente lo que busca evitar el time blocking, porque cuando tenemos horarios establecidos para cada cosa, le damos la relevancia que merece cada cosa y el cerebro finalmente no tiene que doble pensar o triple pensar en lo que viene, lo que tiene que hacer a continuación. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Y eso es mucho más liberador y obviamente disminuye bastante el estrés diario. La improvisación y la libertad en el horario es genial. El problema es cuando todo en tu vida es una improvisación y a la vez quieres lograr cosas. Entonces eso te genera mucha impotencia porque finalmente no avanzas con ninguna de las cosas que quieres hacer. Imagina tu cerebro como algo obviamente maravilloso, una gran herramienta, pero a la vez algo muy básico. Si le das muchas cosas que hacer al mismo tiempo, no vas a saber a qué darle prioridad y se va a ofuscar. No vas a saber a qué darle tiempo, finalmente no va a avanzar con ninguna. Y lo que es peor, se te empiezan a olvidar esas cosas diariamente si no las tienes registradas. Paso 1. Establece las actividades que tienes que sí o sí realizar y que quieres hacer. Ya ha derribado el mito de que si somos muy ordenados, muy estructurados, no vamos a tener libertad y nos vamos a estresar. Podemos ir generando objetivos y agregándolos al calendario de a poco para que te vayas acostumbrando a la metodología. Entonces genera un listado
de todas las actividades que tienes que realizar en tu día, en tu semana, como por ejemplo traslados, ejercicio, trabajo, desayuno, todas las actividades que tengas que hacer y que es necesario sí o sí generar un bloque de tiempo. Te recomiendo que desde ya vayas agregando no solamente las cosas relacionadas con el trabajo o las cosas básicas, como dije arriba, de desayunar, sino que también empieces a agregar de a poco metas, tus sueños, algunas cosas que quieras cumplir. Este canal busca justamente eso, que mejoremos en nuestro día a día, pero también que empiecen a hacer las cosas que quieren hacer, tus objetivos, que los puedas cumplir. Entonces, selecciona 2 o 3 de estos objetivos que quieras a corto plazo para que los vayamos agregando en los pasos siguientes. Por ejemplo, leer más, tocar un instrumento, o quizá quieres tener un espacio en tu mes para poder analizar tus cuentas, tu estado financiero, para ir mejorando un poquito en ese aspecto también. Pero antes de empezar con la parte más práctica, quiero que reflexiones un poco de cómo lo estás haciendo hasta el momento. Me imagino que es de esta forma, que es cuando tienes algún espacio libre en tu agenda, en tu ajetreada agenda, recuerdas que querías aprender a tocar un instrumento. Y después se te olvida y un mes después te acuerdas de que quiero tocar la guitarra. Ya, pero bueno, el próximo mes lo voy a hacer. Y eso es netamente porque no lo pones por escrito, porque dejas que tu cerebro te bombardee con todas las prioridades que tiene, te llene de estrés y finalmente no avances con nada. Entonces siempre recuerda el paso número 0. ¿Cuál es el paso número 2 para comenzar a ser mucho más ordenado? Es justamente ya definido el listado de cosas que quieres realizar, disponerlas en algún calendario, puede ser Gmail, Outlook, otro en un planner, en alguna agenda, en alguna ubicación o estilo que a ti o tú más prefieras, de tal forma de poder disponer cómo y cuándo vamos a hacer cada una de las actividades. En un comienzo quizá es incluso importante poder definir absolutamente todo lo que haces. Entonces, por ejemplo, podemos realizarlo en un día y dependiendo de lo estructurado que tú seas, puedes ir definiendo en la semana completa. Supongamos acá que vamos a desayunar y ducharnos. ¿Por qué soy tan categórico en que hay que anotar absolutamente todo? Porque, por ejemplo, acá yo dejé 1 hora de tiempo para desayunar y ducharnos, porque esa es en base a mi experiencia. Quizá tú te demoras mucho menos, quizá tú no desayunas, quizá eres mucho más efectivo con tu tiempo o quizá te demoras mucho más. Por lo tanto, al dejarlo explícito en el calendario, te vas a ir dando cuenta cuánto tiempo estás utilizando o no. Entonces, por ejemplo, acá podemos poner otro que sería el traslado a mi trabajo. Y así vamos llenando cada una de las partes o las jornadas del día. Entonces, por ejemplo, acá, una vez que llegamos al trabajo, acá obviamente hay un bloque gigante que es trabajo, ¿no? Y luego traslado, tal como lo hicimos en el ejemplo del video del primer paso para ser productivo, justamente es lo mismo, el traslado a casa. Pero el beneficio es que acá ya podemos dilucidar que, por ejemplo, a las 9, como en el ejemplo que mostramos, queremos leer más, queremos tocar un instrumento y queremos hacer nuestras cuentas semanales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos poner justamente, oye, el día lunes de 9 a 10 de la noche voy a leer, porque el miércoles vamos a aprender a tocar guitarra, por ejemplo. Esto puede sentirse o puede verse como muy cuadrado, ¿no? Pero cuando llegue el lunes y veas que en tu calendario está leer, tu cerebro efectivamente va a decir, sí, deberías estar leyendo, me puse una alarma para esto. Entonces ya tenemos 2 de nuestras 3 actividades y la tercera, que personalmente yo la hago el fin de semana, 11 a 12 del día del domingo, es analizar mis gastos. Y obviamente acá le puedes poner periodicidad. Entonces te recomendaría empezar a llenar obviamente tu calendario. Inevitablemente el hecho de poner en tu agenda estas 3 grandes actividades que nos propusimos hoy va a hacer que tu cerebro trate de hacerlas sí o sí. Y esto es crucial porque aquí te empiezas a dar cuenta dónde estás perdiendo tiempo, cómo puedes mejorar. Quizá leer 1 hora es mucho, puedes disminuirla a 30 minutos. Pero la idea con esto es que empieces de una vez a estructurar tu semana. Imagínate que antes de este video, espero, no estabas haciendo nada. Y ya con poder disponer de 3 horas semanales en estas 3 actividades es un gran avance para ti para empezar a hacer esas cosas que quieres. Existen 2 puntos importantes en el time blocking que generalmente dejamos de lado. Uno de ellos es que no disponemos nuestros tiempos de descanso.
Acá te recomiendo que también los pongas. Generar un bloque de descanso, ¿ya? Un bloque de poder levantarte, moverte, elongar un poco, descansar, ir al baño, etcétera, hacerte un café. Te va a permitir también sentirte más relajado, que es justamente la lógica de time blocking. Tienes que trabajar de 8 a 10, pero tienes tus descansos claros. Como puedes ver acá, yo estructuré mi día o el día en base a mi experiencia. Como te dije, es importante que la evalúes en base a la tuya. ¿Por qué? Porque quizá 2 horas de trabajo para ti es mucho. 1 hora quizá y 15 minutos de descanso. Quizás muy poco, puedes estar concentrado 4 horas. Bueno, si te interesa conocer un poco más de cómo poder estructurar tu semana, déjamelo en los comentarios para que podamos hablar después quizá de cómo priorizar estos bloques, porque acá solamente estamos haciendo una pincelada de lo que es el time blocking y de cómo puedes empezar a estructurar tu semana. Paso número 3. No vayas masivo, solo comienza y evalúa tu desempeño en el camino. Uno de los graves errores que hacemos cuando empezamos con el manejo de tiempo por bloques es suponer que con nuestra motivación del momento vamos a ser capaces de cumplir prolijamente cada uno de los bloques que nos asignamos, como si fuera una dieta, pero nosotros sabemos cómo terminan las dietas generalmente. Al principio puede ser lento, puede ser un poquito tedioso, te puedes preguntar quizá, oye, ¿para qué estoy haciendo esto? Y lo dejes. Tú te conoces mejor que nadie, por lo tanto, si sientes que tienes una voluntad acérrima, una fuerza de voluntad muy grande y que puedes estructurar una semana completa con los bloques de tiempo, hazlo, pero si no, puedes empezar de a poco. Quizá te recomendaría que tomes un día de la semana y en ese día seas full estructurado, con todos los bloques como corresponde, una actividad tras otra, y vayas generando pequeños éxitos. Y que el resto de la semana gobierne el caos. Deja que gobierne el caos en el resto de la semana para que vayas de a poco sintiendo que lo puedes lograr. Vayas teniendo ejemplos de que efectivamente lo puedes lograr. Si tienes la voluntad, anda masivamente, pero si no, empieza a poco. Lo importante es que evalúes cómo te ha ido, cómo reaccionas, qué te cuesta, qué no. Por lo tanto, date unos 30 minutos cada semana o cada 2 semanas para evaluar tu avance. Recuerda que la planificación en general es plástica y me gusta llamarlo así porque siempre va a pasar algo. Siempre va a haber algún imprevisto, alguna cosa que tengas que evaluar en el momento. Entonces no te juzgues por no poder mantener los bloques de tiempo. Simplemente sigue adelante. Resumiendo, los 3 pasos del video de hoy serían: 1. Haz un listado de todas las actividades y cosas que quieres hacer durante un día o semana. 2. Asígnale un espacio de tiempo específico a cada una de ellas para seguir durante este tiempo. Y 3. Evalúa constantemente y periódicamente cómo has avanzado con la metodología. No te presiones y sigue adelante. Lo que acabamos de ver es simplemente una pincelada del time blocking. La verdad que podemos hablar horas y horas, pero lo que es importante y lo que más quiero es que comiences ahora y vamos puliendo en el camino. Cuando empieces a cumplir los bloques de tiempo que te has asignado y sobre todo aquellos que están relacionados con tus metas personales, te aseguro que vas a seguir con esta metodología. Cuando veas que estás leyendo más, cuando estás tocando ese instrumento que tanto querías empezar a tocar, o tus finanzas mejoran porque simplemente le diste el espacio suficiente en la agenda, te vas a motivar a seguir adelante. Cómo manejes tu tiempo va a depender de cuál es tu actividad, de cuál es tu profesión, cuál es el rol que tienes en tu trabajo y cuáles son las metas que quieres cumplir. Pero lo que tienes que recordar siempre es que nada está escrito en piedra y puedes ir mejorando siempre. Si te sirvió el video, te pareció interesante, por favor déjame un like, suscríbete y comparte el video para que más personas lo puedan ver. Y también déjame en los comentarios si quieres que profundice en esta metodología en el futuro. Nos vemos.